Muy buenos días, estimado profesor y compañeros. En el día de hoy vamos a ver de la parte de Jesús como conflictivo y peligroso. Los integrantes del curso, Angie Natalia Vaca, María Fernanda Mesa y quien les habla, David Esteban Velandia. Vamos a iniciar desde la parte cómo es que Jesús era visto como conflictivo y peligroso. Y es que para entender esto era que Jesús en aquel entonces, en su etapa de madurez, en su etapa de ser portador de la palabra de Dios, él es visto como un estorbo y una amenaza. ¿Por parte de quién? Bueno, principalmente por parte del poder religioso, político y económico, o económico podría decirse así. En parte general del religioso eran los sacerdotes, eh, el político más que todo era de los romanos y en parte también era de los fariseos, esta parte política y la económica. Bueno, iniciamos describiendo primero la pelea de Jesús y los fariseos. En esta parte, pues los fariseos, primero que todo, era un grupo de letrados que estaba muy familiarizado tanto con las tradiciones como las costumbres y demás del pueblo de Israel. Estas eran personas que conocían mucho de Dios y también del hombre. Eran personas que por lo general se encontraban o vivían cerca a los templos, que en parte de si ellos eran como los que manejaban un poco más o influían mucho en la parte política y económica. Eh, Como una descripción es que de estos fariseos es que ellos eran muy fieles a Dios según como venía en la tradición desde Moisés. Eran muy apegados a lo que la ley israelita declaraba y pedía. Esto fue un problema no solo de, digamos, para ellos, sino entre Jesús y ellos, porque Jesús entra como para tratar de decirles a ellos que sean humildes. Y en ese aquel entonces ellos sienten como una amenaza al ver que una persona, Jesús, como hijo de un carpintero, no solo conocía de la palabra de Dios, sino de las leyes israelitas, y quería demostrarle a ellos que todo el pueblo también era capaz de conocerlo y aplicarlo al nivel de que ellos lo hacían. En esa parte ellos sienten un poco de disgusto y se reflejaba como al momento pues, de la muerte de Jesús, que ellos son los principales o del grupo, uno de los grupos más eh, como interesados en que Jesús muera. Ya en otra parte, mirándonos en la parte de la austeridad religiosa, es más que todos los sacerdotes. Y hay que destacar que los sacerdotes eran muy letrados, personas con no solo poder religioso, sino también poder político y económico. Eh, pues Jesús llega a cambiar como todos los ideales, a traer la nueva palabra de Dios, y al ver que esta nueva palabra de Dios hacía que como que estos sacerdotes sirvieran más al pueblo, no a intereses propios ni nada por ese estilo, ellos comienzan a sentir un poco de como de disgusto, y además de que una persona que no, como que toda su vida no estuvo centrada a, a siempre estar ahí al servicio del templo, a ayudar al templo, ellos sienten que Jesús es una persona que es que, que es como traída por el demonio, que llega a romper todas las creencias de Dios, y por eso ellos lo ven no solo como una persona mentirosa, sino como un demonio disfrazado de profeta. Cabe destacar que pues los sacerdotes tenían un gran poder en el gobierno en Jerusalén y en Judea. También pues como ya lo dije, no solo por el poder religioso, sino por el económico, ellos eh, por los diezmos, por los intereses y todo, influían mucho a la hora de, de la economía del pueblo. Bueno, aquí entra un poco más de lo del poder político
más que todo político, y es la parte del recelo del poder romano. Y es que en aquel entonces, recordemos que Jerusalén, Judea, Galilea, todos estos pueblos estaban bajo el poder romano. El poder romano era el encargado de dar órdenes, de, también de decretar quién se condenaba y quién no. Otra parte muy importante es que ya cuando Jesús, como quien dice, se crea eh, su la pelea o el problema con todo el poder eh, de los fariseos y los sacerdotes, ellos son los que sacuden prácticamente al poder romano. Y es que aquí en parte del poder romano tenemos que recalcar que es un romano quien declara la sentencia a muerte de Jesús. No es, no es nadie, no es nadie relacionado al pueblo. Es más, se supone que era Antipas, el gobernante del pueblo, quien dictaba las sentencias, pero ellos van directamente a, a Poncio Pilato, quien es el que decide sobre el destino de Jesús, o sobre lo que ya estaba escrito o predicho por profetas sobre el que hacer. Y es que en esta parte, más que todo, ellos, como ese recelo nace a partir de las múltiples quejas de los sacerdotes y fariseos, porque Jesús comienza a hacer curaciones, liberar gente demoníaca, ayudar a los pobres, repartir el pan, cosas que por lo general estos dos grupos, los sacerdotes y los fariseos, no lo hacían. Por su estatus que tenían, ellos preferían alejarse de esta parte del pueblo. Y al llegar el poder o la parte, el representante de Roma, a escuchar todo esto, se preocupa por el bienestar de todo el pueblo, y llegan a pensar que Jesús podría ser o llegar a ser una amenaza de lo que el poder actualmente ellos tenían sobre el pueblo. Coherente hasta el final. Bueno, en esta parte, más que todo, se habla de que Jesús ya sabía su destino, ya sabía todo lo que le iba a pasar, todo lo que iba a vivir. Eh, Hay que recalcar que Jesús tuvo un final muy violento. Él no fue ingenuo frente a esto, sabía el peligro que se exponía si continuaba la actividad de sanar gente, de hablar con palabra de Dios, hacer actos de bondad y todo lo demás. Él sabía que pues iba a llegar a este final violento, y seguía insistiendo, además de que en el templo de Dios o en la palabra o en el poder de Dios había corrupción, y esto tarde o temprano pues como sabemos desembocaría en su muerte. Pues mientras él eh, recorría los pueblos de Galilea, tal vez no pensaba que iba a llegar a tal manera, pero siempre contó con esa posibilidad. De hecho, Jesús nunca elaboró una teoría sobre su muerte, no hizo ninguna teología sobre su crucifixión, más bien lo vio como una consecuencia lógica de lo que su entrega incondicional al proyecto de Dios, o sea, todo su amor frente al plan de Dios desde su nacimiento hasta el momento de su muerte. Vivió, pues, como saben, vivió acogido y bendecido, ofreciendo perdón gratuito y la salvación de Dios. Eh, pues como se dice, apuntó como murió como había vivido. Eh, su muerte no fue su muerte fue su último servicio al proyecto de Dios y su máxima contribución a todo el pueblo para la salvación. Ya comenzamos como la peregrinación arriesgada a Jesús. Bueno, en esta parte el texto nos expone que por qué peregrinación arriesgada. No es tanto por el viaje, sino es más por lo que significaba el viaje. Y es que hay que recalcar que esta peregrinación se da para la fecha de Pascua, la gran fiesta de Pascua, que se celebraba en Jerusalén. Más o menos desde
como Jesús se encontraba en Galilea, se necesitaban más o menos 3 o 4 días de camino. Pero en esta peregrinación, más que todo se recalca que es lo que hoy conocemos como el Domingo de Ramos, ese como el inicio a ese momento donde Jesús sabe que lo que va a llegar, a lo que va a llevar todos sus actos, a lo que lo llevó todos sus actos y a lo que va a desembocar después de ellos. Ya después seguimos como como el principio de todo, eh, como porque fue Jesús visto como conflictivo y peligroso. Y es que un gesto muy peligroso. ¿Cuál es este gesto peligroso? Jesús en aquel entonces el templo se utilizaba como un mercado, no se utilizaba para lo que estaba destinado, que era para la oración, para el servicio a Dios. Es como en esta parte es el punto de quiebre donde ya tanto los sacerdotes como los fariseos y hasta el mismo pueblo lo ven como un peligro, porque representa Jesús da un cambio total al destruir destruir todo el templo, toda esa parte de mercado y de sacar a todos esos mercaderes, pues porque el templo no estaba hecho para eso. El templo era un lugar sagrado donde se podía comunicar con Dios, y el pueblo lo había convertido en un mercado prácticamente, donde fue ahí donde ya Jesús, como se podría decir, sentenció su muerte. La despedida inolvidable. Bueno, en esta parte eh, el texto más que todo nos dice, es una despedida inolvidable, porque también Jesús ya sabe eh, en qué momento va a morir, ya sabe que él va, que ya todo lo que él ha hecho y todo lo que tenía por hacer ya va a llegar a su fin. Y es que es en ese momento donde Jesús se reúne con sus apóstoles, con sus discípulos, con, con esas personas cercanas a él, donde hace como una reunión, donde celebra una cena prácticamente, y les da a conocer pues, a todo este grupo de personas que está cerca de él, que pues él ya sabe lo que va a suceder más adelante, y pues que él no piensa ocultarse o huir. Él prácticamente quiere darles como un último mensaje de esperanza, por decirlo así, que él siempre va a estar con ellos, que él los va a acompañar, que él nunca los va a dejar, y que él quiere que sigan, pues que como quien dice, que honren su memoria a través pues de esta celebración y demás. Todo esto pues recalca que Jesús, a pesar de ser, era visto conflictivo y peligroso por personas externas, pero dentro de su ser o su personalidad era una persona humilde, amorosa y cariñosa. Esto es lo que nos quiere prácticamente expresar este texto. Agradezco su atención y espero que les haya gustado.